Bienvenidos amigos, en esta oportunidad nos encontramos con la doctora Lourdes Flores Nano desde las comodidades de su estudio y vamos a realizar una entrevista con relación a temas de derecho constitucional. Primero, doctora, quisiera que nos narre brevemente cuál fue el contexto económico y social en el que se promulgó nuestra actual Constitución y si cree usted que y cómo es que usted logra ser parte del Congreso Constituyente. Como ustedes recordarán, el 5 de abril en el Perú se produjo el golpe de Estado de Alberto Fujimori y la OEA convocó a una asamblea constituyente como salida para la recuperación democrática. El PPC, mi partido, decidió participar y yo encabecé la lista del Congreso. Así resulté elegida en un Congreso difícil, en el que hubo que dar una batalla democrática. Se impuso finalmente la reelección, que es el gran objetivo de esa reforma. Pero creo que también en nuestro dictamen en minoría logramos defender la economía social de mercado, plantear algunos contrapesos que resultaban necesarios. De todas maneras, la Carta del 93 terminó modificando la del 79 muy a gusto del régimen vigente. Según la línea que acaba de la pregunta de mi compañera, igual, en el contexto político, como usted dice, se produjo el autogolpe. Por tanto, debido a ese contexto político en el que se promulgó, ¿cree usted que la Constitución del 93 adolece legitimidad, legitimación o algún concepto análogo? Nació en un contexto autocrático, eso no se puede negar. Nació para hacer perdurar el proyecto reeleccionista del ingeniero Fujimori, eso tampoco se puede negar. Pero han pasado 20 años. Y cuando un texto finalmente se asienta y algunas de las instituciones que creó, la Defensoría del Pueblo, reiteró la presencia del Tribunal Constitucional, el desarrollo de la economía social de mercado, digamos, una serie de instituciones que finalmente se han plasmado y son parte de la realidad, uno se pregunta si la mirada es hacia atrás. Yo creo que la mirada tiene que ser hacia adelante. La Carta del 93 puede ser perfeccionada, pero no estoy entre quienes creen que por ese vicio de origen, no se puede negar, de haber nacido de un golpe, como a su vez también nació la del 79, aunque esta generó mucho más consenso democrático, valdría la pena cuestionar el marco jurídico. Yo creo que 20 años de asentamiento de un proceso constitucional son más que suficientes para mirar hacia adelante y hacer las correcciones que hagan falta, eso sí no tengo la duda. Y usted sabe que el Perú es un país pluricultural, con diferentes culturas. Por tanto, ¿usted cree que ese factor pluricultural sea el problema de la legislación? Es decir, que una ley ahora tiene que ser cada vez más concreta y específica, ¿o es que existe alguna solución que quizás los legisladores no ven? Es un tema interesantísimo, ¿no? El artículo 149 de la Constitución fue un aporte mío, digamos, no mío, pero recogí de las propuestas que habían y ahí recogimos el tema de la justicia comunal. Sí. Ahora, yo estoy hoy día empeñado en otro tema. Yo creo que el modelo de economía social de mercado que viene en la Carta del 79 y que se repite en la del 93 es el modelo con sentido de éxito en el Perú. Pero soy consciente también, Bagua es un ejemplo de eso, que un modelo monócromo, de un solo color, que no admita la pluralidad, es difícil. Creo que la tesis del perro del hortelano del presidente García no es la mejor. Es decir, yo creo que hay que tener al contrario la flexibilidad de hacer que se incorporen a la economía de mercado sectores que hoy no lo están. Por lo tanto, creo que hay que encontrar un equilibrio entre la economía social de mercado y la pluralidad de realidades en el país. La pluralidad, el tema del pluralismo jurídico es hoy un tema central. No hay que hacerlo de un modo que desintegre. Yo creo que el valor de la economía social de mercado es poder integrar a un modelo que, teniendo un norte y un horizonte, contempla realidades. Pero el gran desafío de la legislación peruana y del constitucionalismo y del modelo económico que tenemos, del Estado constitucional, es su expansión y alcanzar todas las realidades. Y ahí creo que un país plural como el Perú tiene grandes desafíos. Creo que son el reto y lo más interesante que por delante tenemos, de lo que tenemos hacia adelante. También siguiendo en línea esa pregunta, ¿está usted de acuerdo con la inserción de políticas de carácter social en la Constitución? Me refiero a que, como usted mencionó, 2 décadas de Constitución es suficiente para que un determinado proceso se asiente. Sin embargo, en mi opinión, creo que con lo último que ha hecho el Estado, que incorporar a su Carta Magna los llamados derechos económicos sociales, que son como el derecho a la salud, la asistencia médica, todo eso, que no son de aplicación inmediata, sino se aplican a largo plazo. Por tanto, ahí las 2 décadas ya se ven cortas. Entonces, ¿cree usted que sea una buena medida que adoptó el Estado? Desde la Carta del 79 el Perú se inserta en el modelo de lo que llamaríamos un Estado social, un Estado constitucional y social de derecho.
Eso está bien. Yo creo que la incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales de derechos sociales es una realidad. El constitucionalismo moderno incluso cuestiona el hecho de que sean simples derechos programas, y más bien se tiende con acciones inmediatas y con protección vía amparo a ser efectivos. Bueno, doctora, siguiendo también con las preguntas respecto a nuestra Constitución, como usted bien ha mencionado, nuestra Constitución actual, de 1993, propició una economía social de mercado. Entre ellos, muchos comentarios han recogido, sobre todo comentarios positivos, sobre el régimen económico que se regula en nuestra Constitución. Pero, sin embargo, en este régimen no podemos encontrar un concepto definido de lo que es empresa, a comparación de lo que sí había en la Constitución de 1979. Pero como también sabemos, hubo proyectos que buscaban definir ese concepto, y entre otros como fondo empresarial. Y a ello me refiero al anteproyecto del marco de empresarial, que usted entonces mi pregunta va orientada hacia si usted cree que debió prosperar dicho proyecto para que pueda complementar a fin de poder delimitar mejor conceptos que complementen dicho régimen económico que se regula en nuestra Constitución. Sí, yo soy partidaria que creo que debimos completar el proceso de reforma de la legislación empresarial. El Código de Comercio ya no tiene ningún sentido, el Código de Comercio de 1902, y su sustitución por una ley de la empresa me parecía lo lógico. Yo trabajé en el Parlamento en ese anteproyecto, y creo que el tema del fondo empresarial, de la definición del patrimonio asignado a la empresa era importante. Se ha avanzado en algo con la ley de la garantía mobiliaria, hay algunas normas aisladas, pero me parece que hubiera sido interesante completar ese marco con la ley de la empresa, que desarrollara precisamente esos conceptos básicos y sustituyera el Código de Comercio, que ha dejado de ser ya la ley marco en materia empresarial. Me parece que es a nivel de ley y no de Constitución que esos temas debían estar definidos. Yo creo que la Constitución no es un lugar para definiciones, y me parece que el marco jurídico, teniendo los principios básicos de la economía social de mercado y teniendo el desarrollo que de la economía social de mercado ha hecho el Tribunal Constitucional, tenemos un marco suficiente. Yo estoy en este momento trabajando precisamente eso, ¿no? El control constitucional que sobre el régimen económico se ha hecho, con variada jurisprudencia a lo largo de estos años, y con abordar temas interesantes. Hemos hablado hace un rato, por ejemplo, sobre el tema de la pluralidad. Entonces, creo que eso merece ser seguido. Cómo ha respondido el Tribunal Constitucional en el caso Conga, por ejemplo, o cómo ha respondido en ciertos conflictos ambientales o en las ordenanzas en relación a la hoja de coca, que justamente es la mirada de este país plural en lo económico, pero que sin embargo marca una línea de orientación económica como es la economía social de mercado. Así que me parece que eso es importante, pero me parece que su lugar no es la Constitución, sino la ley de desarrollo. Perfecto, doctora. Continuando también con nuestra Constitución, vemos que la misma propicia, alienta la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos alternos al Poder Judicial. Mi pregunta va orientada hacia usted. ¿Cómo calificaría el rol que ha ido cumpliendo en este caso, por ejemplo, el arbitraje, que es considerado como jurisdicción en nuestra Constitución? Y asimismo, paralelamente, cómo ha ido trabajando el Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece a ambos? Creo que ha sido muy positivo que se le dé un marco constitucional a la llamada jurisdicción arbitral. Hay quienes cuestionan el hecho de que se trate de una jurisdicción y dicen más bien que es una función jurisdiccional, pero que propiamente no es jurisdicción desde el momento en que, por ejemplo, los árbitros no tenemos coerción, no tenemos capacidad de coerción, y cuando tenemos que ejecutar un laudo vamos al Poder Judicial para que ejecute. De cualquier forma, es muy importante este marco constitucional. Eso ha permitido que el propio tribunal también defienda la función jurisdiccional cuando ha habido intentos de sacar de la competencia arbitral por vías ilegales causas que estaban ventilándose en ellas. Ha hecho bien el tribunal en defender el principio llamado competence, o sea, son los árbitros llamados a defender su competencia, y todo esto ha sido posible porque hay un marco constitucional. Creo que la incorporación del arbitraje en el Perú es fundamental. Creo que hicimos bien en introducir la conciliación. No hemos terminado de hacer de esta una institución muy eficiente. No fueron malas las reformas que al final de la administración del presidente García en el último periodo se hicieron. Creo que han ayudado de alguna manera que se evalúe la conducta de quien no va a una conciliación, y en ese sentido sea más interesante ir, pero hay que seguir trabajando. El proceso de descongestionamiento de la justicia pasa por incorporar soluciones alternativas. Por ejemplo, creo que fue muy positivo, y me alegro haber contribuido a ello, que legisláramos los asuntos de competencia notarial, la competencia notarial en asuntos no contenciosos. Sacamos del Poder Judicial temas que no lo estaban, incluido finalmente el tema del divorcio, de la separación convencional,
todo lo cual ayuda a que tengamos una justicia más concentrada en las tareas que le son propias y abramos mecanismos de solución alternativa, mecanismos preventivos de conflictos y situaciones de incertidumbre jurídica, pero no de conflicto, como es el caso de los asuntos no contenciosos. Todo esto nos hace tener un sistema jurídico, me parece, que fortalece más la tarea, obviamente, irreemplazable del Poder Judicial. Una pregunta también orientada bastante al tema que se plantea en el Congreso. Ya que se habla bastante de una reforma constitucional, ¿en qué sección específica cree usted que es más menester, por decirlo así, más necesario? Mire, yo creo que hay capítulos políticos que merecen atención. Soy partidario de volver al bicameralismo, claramente. Yo creo que volver a restablecer el Senado de la República es un tema fundamental. A mí me parece que allí la Constitución está coja. El Parlamento unicameral ha mostrado sus debilidades y yo soy abierta partidario de un sistema bicameral. Un sistema bicameral nos obliga a su vez a establecer competencias parlamentarias diferenciadas. Por ejemplo, creo que al Senado hay que volverle a dar potestades de ratificación de embajadores o de altos mandos militares. Hay que diferenciarlo de una Cámara de Diputados que cumple una función más política. Creo que ahí tenemos un capítulo importante. Me da la impresión que, aunque se ha modificado el capítulo, que el tema de la descentralización también es un capítulo que no hemos terminado de armar. El proceso de descentralización del Perú ha sido desordenado, abrupto, y no hemos logrado hacer de él un proceso eficiente. No necesariamente le requerimos una reforma constitucional, pero creo que llegar a tener verdaderas regiones y no departamentos-regiones es un desafío pendiente. Tiene usted ahí dos campos en los que yo pensaría que necesitamos algunos ajustes a la Constitución. En todo lo demás, me parece que la Carta del 93 ha ido asentándose y ha recogido instituciones que vienen de la Carta del 79 y en otras ha creado, como el caso de la Defensoría del Pueblo, instituciones propias que funcionan bien. Bien, doctora. Y finalmente, ya con nuestras últimas preguntas con respecto a temas de actualidad que recientemente se han ido comentando en la opinión pública, quisiéramos preguntarle sobre la denominada ley de comida chatarra, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Considera, como algunos dicen, intervencionista porque no se llegó realmente a un consenso, no hubo debate sobre ella? No es una ley que deja una buena señal. Yo creo más en la libertad de las personas y en la responsabilidad finalmente de los padres para conducir el proceso de guía de sus hijos y las decisiones que, por ejemplo, en materia alimentaria tienen. Sí me parece que es una ley que se presta a una suerte de proteccionismo, de paternalismo, que reemplaza al padre de familia y a las decisiones que libremente este debe tomar. En consecuencia, no me parece una buena ley en nuestro ordenamiento, ni me parece que va a tener el propósito práctico que ella aduce tendrá. Bien, y también, doctora, con respecto a la ley de servicio militar obligatorio, ¿considera usted que era esperarse que la Sala Constitucional admitiera la demanda de amparo planteada por la Defensoría del Pueblo? Y en caso de que esta ley, desde su perspectiva, vulnere derechos fundamentales, ¿cuáles serían para usted? Es evidente que ha creado una discriminación, ¿no? ¿Por qué el alumno universitario sí está exento y el del instituto no? ¿No es cierto? ¿Por qué el pago puede permitirte salir, no cumplir el servicio y el no pago te obliga a estar en él? En general yo creo que avanzamos en la dirección correcta al crear el servicio voluntario. Yo reconozco como política que en más de una campaña electoral y en sectores muy populares las madres de familia con gran frecuencia reclaman el servicio militar obligatorio. Sienten que es un camino y una oportunidad para sus hijos de prepararse, de tener una formación. Y reconozco también, obviamente, que un ejército que recluta jóvenes prepara, digamos, a su reserva para la acción militar. Sin embargo, claro, el Perú necesita un ejército muy profesionalizado. No se trata de poner a nuestros jóvenes como carne de cañón para ir a pelear en las zonas más difíciles o ante las batallas más duras a librar, como es el caso de Obraem. Y por todas estas razones creo que la ley era cuestionable. Dictada o planteada la acción de inconstitucionalidad admitida esta, resultaba absolutamente lógico que hoy se parara el sorteo como se ha parado. Hoy coincidí con el decano que hacía guardia al presidente de la Corte esperando la resolución, y fui yo quien le dije, oye, ya salió tu medida cautelar. Pero era lógico, pues. Más bien creo que de parte del ministro hubo un poco de obcecación en sacar adelante una ley y en empeñarse en que el sorteo se realizara cuando a todas luces había cuestionamiento. Me parece que no nos hará mal debatir con más serenidad este tema, y en líneas generales yo no hubiera retrocedido respecto al servicio voluntario. Y si lo quiero hacer atractivo,
creo que la cosa viene por otro lado. Creo que hay que hacer realmente, dar realmente incentivos, propiciar que realmente los jóvenes se interesen en ir a servir y no crear mecanismos forzados, indirectos, y mucho menos, como repito, esta situación de tratamiento desigual que no me parece constitucional. Bueno, doctora, y finalmente... Sí, finalmente ya queríamos que usted para la Cámara diera un saludo y unas palabras de aliento a las futuras generaciones de abogados y juristas que se están formando en estos años. Bueno, todo mi aliento. La nuestra es una profesión no siempre comprendida. Nos miran mal a los abogados con frecuencia, ¿no es cierto? Ya Shakespeare dijo, hay que matar a los abogados. ¿Ah? Pero yo creo que es una estupenda profesión. Creo que convivimos en la sociedad haciendo el derecho un instrumento de convivencia pacífica. Para eso estamos. Cuando hay conflicto, el derecho es el instrumento de la paz, el instrumento de la solución. Cuando hay que defender derechos, desde luego son estos y su lucha los que nos dan un sentido humanista en la vida. En consecuencia, creo que tenemos en nuestras manos un instrumento de convivencia social fundamental. Mucho más tenemos que hacer en nuestro país. No solo saber la ley y conocerla, sino respetarla y tener una actitud cívica de respeto a la ley, que es una forma de respetar al otro. El respeto por la persona humana, por su dignidad y por el derecho de otro es un elemento central en la convivencia democrática y en la convivencia humanista en la que yo creo. Creo que tenemos en nuestras manos una estupenda profesión. Creo que todos los días se aprende y yo no me canso de darle gracias a Dios por haber elegido el derecho como una forma de vida y como una vocación. Y creo que nos toca hacer una tarea muy grande, porque es verdad que en la sociedad, repito, hay resistencia, porque se siente que la ley es a veces un instrumento que unos usan en su favor y aplican negativamente a quien no tiene la fuerza para poder oponer sus propios derechos. Y yo creo que al contrario, que el derecho y la convivencia pacífica van de la mano y son un instrumento genuino para vivir en una sociedad más justa y en una sociedad más ordenada. Así es que, distinguidísimos colegas, a prepararse, a estudiar permanentemente y hacer que la nuestra sea una profesión que nos enaltezca y que ayude a una convivencia, repito, más humana, más pacífica y más ordenada. Un saludo muy afectuoso a todos los chicos de Sociedad Jurídica. Los felicito, los insto, los estimulo a que trabajen con mucho entusiasmo. La producción literaria, jurídica es fundamental y a todos nos va a ayudar y nos vamos a deleitar viendo sus obras. Es que mucha fuerza, chicos, eso les va a generar espíritu de cuerpo, los va a preparar para el futuro y los felicito de todo corazón.